y también desde hace un tiempo ya es la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste, ¿no? Y obviamente tiene un rol importante dentro de la institución en toda esta región, el CCT. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, como podemos. Sí, diría mi abuela, no ganamos para sustos. Bueno, una de las noticias que, como charlábamos recién antes de salir al aire, está circulando desde temprano, es que estaría también preparándose un decreto. Y bueno, y si los voceros son TN o La Nación, es casi que te reciben la información antes que los propios... Deben tener el decreto borrador. El borrador en la mano, ¿no? Prepara un decreto que habilita al gobierno a decidir sobre qué investigaciones y cuáles no pueden ser llevadas adelante en el CONICET. ¿Cómo están recibiendo ustedes este rumor por ahora? Porque no hay ningún decreto tangible, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que estamos absolutamente no asombrados para nada, pero muy preocupados. Había rumores de decreto. Primero empezaron los rumores de un decreto para la modificación del directorio. Eso no tiene mucho sentido porque ahora han cambiado 2 miembros del directorio justamente y son, digamos, más cercanos a las ideas del gobierno, por lo cual hay un equilibrio en el directorio que antes se podía decir que estaba desbalanceado. Hay un equilibrio, digamos, ahí de fuerzas que mantiene tranquilo al presidente, al doctor Daniel Salamone, ¿no? Un poco más de lo que estaba antes. De todas maneras, les adelanto que esta nueva conformación del directorio, por lo que sabemos, lo que nos han transmitido, y además hemos estado en reunión con ellos, nos han convocado a los directores del CCT, digamos, en general todos los miembros del directorio son personas muy comprometidas y no son fanáticos, digamos, ¿no? Cosa que nos ha dejado bastante tranquilos. Por supuesto que cada uno tiene sus ideas, pero se puede discutir, digamos, en un marco de bien para el organismo, que eso es lo importante. Entonces, estas ideas de que iban a modificar el directorio, bueno, es como que nosotros no las tomamos con pinzas, nos pareció que no eran muy pertinentes. Pero con respecto a lo otro que se comentó en una nota posterior de la modificación de los ingresos para que se traten temas más relacionados con la producción, lo que dejaría, digamos, afuera las ciencias sociales en una primera lectura. Bueno, hay algunos indicios de eso ya tenemos, claro, ¿no? Hay convocatorias de becas que van a ser orientadas hacia diferentes temas, la nueva convocatoria. También se nos dijo que posiblemente los nuevos ingresos de los que están pendientes no sean por orden cronológico, sino más bien temático. O sea, hay como ideas así que yo no creo que tengan que llegar a un decreto. Me parece que no va por ahí la cosa. Me parece que va por las ideas que se están manejando desde la presidencia del CONICET, por supuesto, con un presidente comprometido con el gobierno actual, porque para eso lo pusieron, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, lo que nos dijeron en la última reunión que estuvimos en Buenos Aires, nos convocaron a todos los directores del CCT, fue la anteúltima, o la última fue con el directorio virtual y la anteúltima fue presencial. Ahí nos presentaron la nueva convocatoria de becas, los temas orientados a esas 5 líneas que son las que se manejan, ¿no? Energía, minería, agroindustria, bueno, son todas productivas, pero nos dijeron que eso no excluía las ciencias sociales, sino que las incluía de manera aplicada. O sea, la educación, lo que tiene que ver con los impactos sociales de determinadas industrias. Ahora, todo lo que tiene que ver con algunos estudios, digamos, que salgan de esa línea productiva, no sé qué es lo que va a pasar.
O sea, realmente no sabemos. Ya te digo, me parece que no va por el lado de un decreto, pero sí por un lado de una selección posterior a la convocatoria, ¿no? Doctora, un poco para dimensionar, y también en algunos casos decimos también hay que como explicar lo que parece obvio. ¿Qué se está atacando con, ya sea si se piensa un decreto para empezar a incidir en qué se puede investigar o qué no se puede investigar, o ya sea priorizando algunas disciplinas? ¿Qué se está haciendo ahí concretamente? Bueno, nosotros hemos pasado en nuestra historia como país muchas épocas en que las disciplinas sociales han sido muy castigadas. De hecho, en las épocas de dictadura se cerraron facultades de filosofía, de psicología. Es como que hay una tendencia a que todo lo que tiene que ver con lo productivo vale, pero vale porque es menos, genera menos inconvenientes, digamos, ¿no? Sí. No tienen grandes cuestionamientos. Nosotros conocemos lo que son las disciplinas sociales, que tienen, o sea, en su esencia, son disciplinas que cuestionan, ¿no es cierto? Cuestionan a la sociedad, cuestionan la autoridad, cuestionan el comportamiento del ser humano, y que de ahí su importancia, ¿no es cierto? Y bueno, y hay gente que se siente muy incómoda con eso. Entonces no les gusta, prefieren que eso no exista, hacer de cuenta que la esencia del ser humano no es preguntarse cuál es su esencia, ¿no? Son cosas muy raras. Pero bueno, es así. Hay gente que se siente cómoda con eso y que le parece que todo lo productivo tiene más valor, porque genera dinero, que finalmente, digamos, a nuestro gobierno nacional, sus intereses son esos, ¿no es cierto? Más allá del bienestar de la gente, más allá de un montón de cosas, es generar dinero, ¿no? Y me parece que hacia eso se apunta. Cristina, hay un tema que un poco al pasar lo mencionabas recién, que en las últimas discusiones una de las cuestiones tratadas tiene que ver con los ingresos. Ahora, hemos hablado más de una vez con investigadores y con becarios que nos dicen, bueno, yo estoy esperando que mi nombramiento se haga efectivo, es decir, dejar de ser becario y pasar a ser investigador inicial desde hace 2 años o etcétera. Eso es un tema que quedó ahí como en stand-by y no se soluciona. ¿Hay alguna promesa de solución? ¿Puede que a los que ahora se designen les pase lo mismo? Bueno, en realidad una solución concreta en este momento no hay. Lo último que sabemos es que se estaba negociando, que inclusive el doctor Salamone había ido a jefatura de gabinete y estaba por ir a Casa Rosada, porque estaba planteando, digamos, ahora, porque el problema es que al prorrogarse el presupuesto del año pasado, en realidad no alcanzaba el dinero para los nuevos ingresos. En este momento hay unas 400 vacantes. Está el dinero, porque, digamos, con los nuevos ingresos de dinero al CONICET se alcanza para pagar esos 400 cargos, y eso es lo que está pidiendo autorización el doctor Salamone para cubrir. Con eso se cubriría más o menos la mitad de lo que está pendiente, que son unos 800, pero ya cubrir esos 400, digamos, da oxígeno como para los más atrasados, digamos, y van a quedar los últimos, van a quedar pendientes hasta tanto se vuelvan a aparecer vacantes y el dinero para cubrirlo, ¿no? Porque así se está manejando. O sea, en este momento no hay ningún ingreso al Estado, porque el tema es que los ingresos a carrera, cuando una persona deja de ser becaria, o sea, nuestra carrera, digamos, del investigador, en general arranca con una beca doctoral, después una beca postdoctoral y después se puede solicitar el ingreso a carrera, y la persona que ingresa a carrera pasa a ser un empleado público, claro, ¿no? Es un empleado del Estado. Lo que pasa es que no es como todos los empleados públicos, sino que es un empleado público que entra por un concurso muy riguroso y es evaluado todos los años
en su producción. O sea que es un empleo, es un empleado público, pero muy particular. Pero en esta política actual, en que no hay ni una vacante, digamos, ni una entrada de empleados públicos, sino que lo que hay es salida, claro. La única forma de ingresar es mediante vacantes. Esas vacantes se producen por renuncias, por jubilaciones en general, ¿no? Eventualmente por informes negativos si la persona no cumple, pero la mayoría son renuncias y jubilación. Entonces, esos 400 que hay son de ese tipo de vacantes, ¿sí? Entonces ahí, bueno, a medida que eso se vaya cubriendo, que autorice empleo público de la nación a que eso se cubra y vayan surgiendo nuevas vacantes, entonces van cubriéndose. Lo que no sabemos es si este año van a abrir concurso o no para futuros ingresos, porque eso va a depender de que se destrabe esto y de que permitan el ingreso de estos 400. No sé si es clara la explicación. Sí, tiene su complicación, pero se entiende, digamos, hay como una especie de lista de espera y un verdadero tapón que se ha formado con el riesgo de que después no haya ingresos concretos, ¿no? Ese es un tema. Vamos al otro gran problema, Cristina, que es el tema del financiamiento de los propios proyectos en sí, ¿no? La cuestión de si hay continuidad o no en eso. ¿Qué va a pasar con muchos de esos proyectos que están en curso, por ejemplo? Bueno, hay proyectos que todo lo que depende de la agencia, por ejemplo, está parado porque la agencia está como paralizada, ¿no? Ustedes saben cómo fue la historia, que renunció el directorio de la agencia y ahí pasó por un par de directores, pero la verdad es que en realidad no hay voluntad de pagar los proyectos. Ahora lo último que escuchamos es que va a haber una nueva línea de proyectos muy aplicados y muy orientados, pero están apenas financiando o dando, digamos, continuando con algunas cuotas de algunos proyectos que ya estaban financiados con anterioridad al cambio de gobierno. Los nuevos PICT, que se abrió el concurso hace, no sé, ya como 1 año y medio, y después se empezó a prorrogar y prorrogar y prorrogar, y ahora está prorrogado para julio y no sabemos si se va a volver a prorrogar. Bueno, no se están dando, y los PICT son la base de los proyectos, de las investigaciones en todo el país. CONICET, por su parte, tiene convocatorias a proyectos, pero siempre las convocatorias a proyectos fueron simbólicas, porque los montos fueron simbólicos, porque en realidad el gran porcentaje, digamos, del presupuesto de CONICET está orientado a la formación de recursos humanos. Entonces, todo lo que es pagos de becas y de carrera, de investigadores y de personal técnico, que también el personal técnico está en la misma situación que los investigadores, ¿no? Está como congelado. Eso absorbe la mayor parte del presupuesto, pero además se financian los gastos de funcionamiento de los institutos, ¿no es cierto?, y de los CCT. Entonces es como que siempre funcionó desde que se separaron, porque originariamente la agencia no existía, era todo una misma cosa, pero desde que se separó la agencia y se separó, digamos, lo que era presupuesto para investigación y presupuesto para formación de recursos humanos, cada uno mantuvo su rol y la cosa venía funcionando bien. Ahora, como agencia no funciona, es como que se le quiere exigir al CONICET que dé más proyectos, que dé más dinero, pero no está preparado para eso, claro, ¿no? De todas maneras, ahora se va a abrir una convocatoria nueva, ahora en el mes de julio, la que tenemos muchas expectativas, no es demasiado dinero, pero son multidisciplinarias, o sea, con participación de todas las disciplinas, y creo que se van a presentar unos proyectos muy lindos de impacto regional. Bien.
La última, Cristina, bueno, colegas tuyos de otros centros de CONICET más al sur están planteando esto de la gente que se va, ¿no? La gente que abandona y que, bueno, es seducida por propuestas del sector privado en algún caso y de otros países en una gran mayoría de casos. Brasil está absorbiendo, es impresionante. Bueno, contame eso, cómo se vive eso, ¿no? Sí, bueno, la situación es bastante terrible. En todos los niveles, no solamente en el caso de los investigadores, el caso de los administrativos, por ejemplo, con estos contratos cada 3 meses y todo el maltrato que se ha hecho del personal, realmente hay algunos CCT en que ha renunciado, pero cantidades, la mitad de los agentes, ¿no? Nosotros en nuestro CCT tenemos personal muy comprometido, realmente unas personas, bellísimas personas que tienen la camiseta y no sé, la verdad que hay que dar gracias, ¿no? Porque no nos han abandonado, pero en otros CCT se han producido muchísimas bajas. Tremendo. Y por el lado de los investigadores, obviamente, nosotros estamos ahora, yo estoy en la Junta de Evaluación, que es la última instancia de evaluación de ingresos a carrera, de la convocatoria creo que fue del año pasado, y se presentó la mitad de la gente que se había presentado el año anterior. Claro. O sea que no solo están los que se van, sino que directamente ya no hay expectativas de gente joven que quiere ingresar al CONICET. Eso es muy horrible, la verdad, claro. Porque toda esa gente formada, porque en teoría lo que van a decir, no, lo que se suele decir es que cuando el CONICET invierte en la formación de recursos humanos de becarios doctorales y postdoctorales, no lo hace para que todos sean investigadores, sino que mucha de esa gente debiera insertarse en el medio productivo para que las empresas tengan personal de alta calidad, de alta calificación. Pero lo que está pasando en este momento no es eso. O sea, la gente no entra en el CONICET y tampoco hay cómo absorberlos en la industria. Entonces la gente busca otros horizontes y dirían qué hace, porque ¿qué van a hacer? Totalmente. Cristina, bueno, te agradecemos como siempre muchísimo la amabilidad de atendernos y seguiremos los avatares de todo esto, ver qué caminos, qué senderos se van tomando, porque además desde el gobierno, digamos, la información que se da es poca, o llega tarde, o se informa una cosa y después se hace otra, en fin, estamos un poco confundidos también alguna vez. Muchísimas gracias. No, mira, yo te digo, desde que ingresé como directora del CCT, ya es el 3er año en que estoy, me queda 1. El primer año transcurrió muy bien, porque imagínate, estaba todo el equipar ciencia, al construir ciencia, había muchísimos planes, compramos cosas, empezamos edificios, era todo maravilloso. Y después empezamos en una época durísima, empezamos en enero con despidos de personal administrativo, fue horrible. Y te digo que más de una vez, no solo yo, muchos de los directores del CCT pensamos en hacer una renuncia masiva, en largar todo, pero al final llegamos a la conclusión de que si nosotros hacíamos esto, lo que íbamos a perder era la territorialidad del CONICET. Iban a terminar diciendo, renuncian los directores del CCT, bueno, centralicemos, volvamos al esquema centralista que todo se maneja por Buenos Aires. Entonces, pese a todos los nervios que tenemos que absorber y la mala sangre que nos hacemos y los problemas que tratamos de solucionar y muchas veces no podemos, porque nosotros somos los que recibimos en forma directa las inquietudes de los becarios que no cobran o de los investigadores que no ingresan o de los institutos que no tienen plata, o sea, todo lo pasa por nosotros. Entonces, te digo, es duro, pero creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o sea, estamos enfrentando la cuestión desde adentro, no criticando desde afuera. Me parece que, bueno, es una posición que a mí me deja más tranquila. Bien. Cristina, como siempre, un gusto enorme charlar contigo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablábamos con la doctora Cristina Area, titular, como ella misma lo comentaba, del CCT, que es